Seguro que el Señor nos va a hablar también en este día. Vamos a leer su palabra en Colosenses capítulo 3. Yo le doy gracias al Señor que nos movió a estudiar toda la carta hacia los colosenses. Le doy gracias al Señor también que desde hace algunos años atrás no predicamos temáticamente del perdón o de algunos temas específicos, sino que estamos predicando versículo por versículo. Expositivamente es nuestra manera de enseñar en la iglesia, y yo le doy gracias a Dios que hemos ido avanzando en la carta a los colosenses y llegamos a este lugar. Llegamos donde Pablo dice: ya les he dicho todas las verdades, todas las doctrinas, difíciles de entender algunas, difíciles de enseñar en otras ocasiones. Ahora pongan en práctica todo lo que yo les he dicho. Pongan en práctica todo lo que han escuchado. Y el primer lugar donde Pablo dice, tienen que poner en práctica todo lo que ustedes han escuchado, es en el hogar. Es en la familia. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque la iglesia se constituye de familias. Una iglesia sin familias es muy difícil que pueda ser una iglesia sana. La iglesia se constituye de familias, la sociedad está constituida de familias. Y hoy esta enseñanza quizás va a ser contracultura, ya no es sencillo ni es famoso enseñar lo que hoy vamos a leer y vamos a enseñar. La enseñanza de hoy se llama el Dios perfecto, el diseño perfecto de Dios para las familias. El diseño perfecto de Dios para las familias. Y lo leemos en Colosenses 3, versículo del 18 al 21. Dice: mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, a sus propios maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, no en algunas cosas, sino en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Podemos orar? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás y oramos al Señor? Padre, venimos ante tu presencia, Señor, con esta enseñanza, mi Dios, que yo mismo necesito escuchar. Yo mismo necesito predicarme, yo mismo necesito ser predicado, Señor, en estas verdades. Mi familia necesita escuchar estas verdades. Señor, no puede ser que una de 4 mujeres esté sufriendo violencia intrafamiliar. No puede ser. Por eso hoy te pido, mi Dios, que tú nos hables. Te pido que nos hables. No venimos aquí a ser motivados. No venimos aquí a que nos den 7 pasos para encontrar el éxito. No venimos aquí a ser instruidos, a ser disciplinados. Queremos crecer. Yo ya quiero, Señor, yo quiero seguir siendo santificado por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú traigas estas verdades a tu iglesia, nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que si aquí hay algún hombre con un corazón duro, con mente dura, con ese carácter que aparentemente no rompe nadie, te pido, Señor, que tú lo rompas el día de hoy. Te pido, Señor, si aquí hay alguna mujer que esté fuera de su rol, o que hay alguna mujer que esté siendo ahora, en este momento, herida, abandonada por su esposo, hoy pueda entender y hoy pueda abrazarte como ese padre que nunca la va a dejar y nunca la va a abandonar. Así que, Señor, te damos gracias. Te pido por las familias de la iglesia, Señor, que no haya divorcios en este lugar, que te temamos antes de pensar en esas cosas, que tú puedas restaurar lo que aparentemente está irrestaurable. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Como les dije ahorita,
La enseñanza de hoy se llama el diseño perfecto de Dios para las familias. Hace 2 semanas atrás estuvimos enseñando sobre solamente los 2 primeros versículos, versículo 18, versículo 19. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y yo hoy quiero recordar parte de lo que enseñamos hace 2 semanas atrás, pero quiero comenzar con el propio contexto de la carta. ¿Qué es lo que Pablo ha venido haciendo? ¿Qué es lo que Pablo ha venido enseñando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo ha venido haciendo en esta carta? Y Pablo lo que ha venido haciendo es esto, y esto es sencillo, este es el fundamento, porque no podemos ser familias que honren a Dios, no podemos ser familias que vivamos en el diseño perfecto del Señor si no tenemos los 2 primeros capítulos. Y los 2 primeros capítulos, en realidad, resumido, nos enseñan en quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él? Entonces, no puede haber un esposo hoy que esté orando por una familia sana sin que sepa quién es Cristo. No puede haber una esposa que esté orando por: Señor, necesito que transformes a mi esposo, que transformes a mis hijos, que me transformes a mí, si no sabe quién es Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo ha venido haciendo. Pablo ha venido revelando a Cristo para que nosotros, los hogares, las familias, los hijos, los padres, los esposos y las esposas, podamos vivir la vida de Cristo en la familia, en el hogar. Después Pablo lo que hace es que dice: ok, ustedes ya saben quién es Cristo, ahora vístanse de Cristo. Desvístanse de la vieja naturaleza, desvístanse del viejo Rubén, desvístanse. Ustedes no pueden seguir actuando como han venido actuando. Ustedes no pueden seguir siendo los mismos mentirosos. No pueden seguir siendo los mismos iracundos. Y eso ya está en el capítulo 3. Él dice: tomen la nueva vida que viene en Cristo. Es decir, yo no me puedo llamar cristiano y seguir siendo el mismo. Es imposible. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, bueno, ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo dice cosas como: en un hogar cristiano, estoy hablando de hogares cristianos que se fundamentan en Cristo, que el centro es Cristo, no puede haber impurezas, fornicación, es decir, adulterio, pasiones con malos deseos. Pasiones con malos deseos, ¿qué son? Yo no quiero perdonar. Eso es un mal deseo. Yo no quiero la restauración. Eso es un mal deseo. Yo prefiero divorciarme. Eso es un mal deseo. Dice: avaricia, el esposo que piensa en él. El esposo que trabaja y el viernes en la noche se va y toma y se gasta la plata del colegio. En un hogar cristiano fundamentado en la palabra no puede suceder eso. Pablo dice que ese hogar es nuevo, está vestido de algo nuevo de Cristo. No puede suceder eso. Pastor, es que estoy como en un proceso, tú sabes. Pero ¿cuánto dura ese proceso? 5 años, 10 años. Dice: no puede haber ira, versículo 8, no puede haber ira, ojo, no puede haber enojo, no puede haber malicia, no puede haber insultos. No puede haber insultos. Pastor, es que yo no insulto, yo nada más miro. No puede haber insultos, no puede haber ningún lenguaje ofensivo. No puede haber. Miren, cuando yo estaba leyendo esto, yo le pedía perdón a Dios. Miren, esta enseñanza tiene que terminar ahorita, cuando termine, en todos nosotros los que Dios ha permitido que vengamos a esta iglesia en este día en arrepentimiento. Es decir, ahorita en algunos minutos cuando terminemos, tú y yo tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Porque nosotros hemos permitido todas estas cosas en nuestras casas.
Porque no puede pasar que el mismo porcentaje de divorcio que hay afuera en la casa, de casi el 66%, el 70%, también lo haya dentro de la iglesia. No puede pasar. Entonces dice, ok, ustedes ya han dejado todas estas cosas porque están fundamentados en Cristo, pero empieza a explicar cómo se ve, cómo luce un matrimonio cristiano, cómo luce una familia cristiana, cómo lucimos en un hogar cristiano. Entonces dice el versículo 15, dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Lo que Pablo está diciendo es que la paz de Cristo reine entre el esposo y la esposa. Eso es lo que Pablo está diciendo en su contexto. Por eso es que nos encanta leer el texto en su contexto. Pablo lo que está diciendo es, ustedes los cristianos tienen que vivir en paz, porque están en paz con Dios, han recibido la paz de Dios, entonces ustedes tienen que dar paz, tienen que ser pacificadores. Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Y tenemos que ser agradecidos. Señor, es decir, Señor, yo no sé por qué mi hijo se está comportando así, pero tú me lo diste. Tú formaste las entrañas de mi hijo en el vientre de su mamá. Salmo 139. Versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios en acción de gracia en sus corazones. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tú y yo tenemos que hablar la palabra. Es decir, cuando Mariana haga algo que no me gusta, cuando Mariana haga algo que me hiere, mi respuesta tiene que ser la palabra, no lo que yo pienso, no lo que el mundo dice, es la palabra. Entonces ahora yo te pregunto, por eso es que hay crisis en el hogar. Por eso es que el 70% está a punto, ya se divorció y otros tantos están a punto de divorciarse. Porque la palabra no es el centro de nuestra boca, es a mí me parece, yo pienso, yo escuché, yo leí a Daniel Javib, yo leí a un coach. Yo escuché algo que no tiene nada que ver con Dios. No vamos a un psicólogo para arreglar este matrimonio. ¿Qué te va a dar? Te va a dar herramientas mundanas, seculares. ¿Qué tanta palabra se habla en tu casa? ¿Qué tanta palabra se habla en tu casa? Cuando viene una crisis a tu casa, brota la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos como una esponja. Y nosotros tenemos, nuestros corazones tienen lo que absorbemos. Entonces, cuando viene la crisis, el proceso, Dios nos exprime y eso es lo que sale. Si tú tienes vulgaridades en tu mente y en tu boca, cuando venga el proceso, Dios te va a exprimir. ¿Y qué va a salir? Vulgaridades, groserías. Si tú tienes un corazón iracundo y te exprime, ¿qué es lo que va a salir? Ira. Si tú tienes un corazón lleno de duda, cuando te exprime Dios, ¿qué va a salir? Presto plata al interés. Dice que la palabra de Cristo habite, hombres. Cuando nuestras esposas tienen una pregunta, acuden a ti. Hombres, ¿tú estás discipulando a tu esposa? Jóvenes, ¿están comiendo palabra para que cuando te cases no pases lo que viste en tu casa? Versículo 17 dice, y todo lo que hagan, escúcheme bien esto, porque ahora Pablo, ¿sabes qué va a hacer? Él va a meter las relaciones en una hamburguesa, entre dos tapas, entre dos panes. Él va a poner el nombre de Cristo por arriba y la gloria de Cristo por abajo. Y en medio, nuestras relaciones.
Es decir, Pablo nos va a dejar sin salida para que tú y yo podamos crecer en el tema del hogar, en el tema de la familia, en el tema del matrimonio. Dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor. Es decir, cuando yo estoy rabioso con mi esposa y yo me vengo a ella, yo le voy a hablar. Antes de hablar, yo tengo que pensar: Señor, ¿esto te glorifica? Me la voy a llevar por delante. ¿Esto te glorifica, Señor? Es decir, si tú estuvieras aquí, si yo te pudiera ver, yo la tratara de esa misma manera. Yo tratara a mis hijos de esa misma manera. Hijos, yo tratara a mi papá de esa misma manera. Todo lo que hagamos, ese es el contexto de lo que estamos leyendo, ¿eh? Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en su nombre. Esto no es, ahora en el nombre de Jesús. Esto no es eso, mi hermano. Lo que nos enseñaron en otras iglesias. Esto es que tu vida tiene que resaltar su nombre. Esto es más que un crucifijo, que no, yo ando en el nombre de Jesús con una estampita aquí. Esto no, tú puedes tener 40,000 estampitas en tu cuerpo, pero seguir viviendo sin el nombre de Cristo. Hablas a tu esposa, hablas a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus hijos, en el nombre de Cristo. Por eso es que las familias están destruidas, porque hablamos lo que nos parece y estamos llenos de pecado tú y yo. Y el versículo 23, ojo, nuestro texto de hoy está entre el versículo 18 y el versículo 22. Y el versículo 17 dice: hagan todo en su nombre. Y el versículo 23, es decir, el de abajo, dice: y háganlo como para el Señor y no para los hombres. Es decir, yo tengo que amar a mi esposa, no por mi esposa, sino por el Señor. Es decir, cuando ella peque contra mí, cuando yo peque contra ella, ella me tiene que amar a mí, no por mí. Yo no tengo que amar a mi papá, no por lo que él haya hecho o haya dejado de hacer, sino por el Señor. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Mi amor no tiene que estar condicionado a lo que ella hace. Su amor no tiene que estar condicionado a lo que yo hago, sino a agradar al Señor. Y esas son las dos tapas: su nombre y su gloria. Y aquí en el medio está el hogar, la familia, las relaciones, el trabajo, tu jefe, tus empleados. Su nombre, su gloria. Y mientras nuestras familias encajen en esos dos panes, entonces Dios va a restaurar, Dios va a sanar, Dios va a quitar la palabra divorcio de tu boca, la palabra separación de tu boca, mientras estemos viviendo bajo su nombre y sobre su gloria. Y este diseño es contracultura. Yo quiero que ustedes miren una imagen. Ahí bien rapidito. Miren esto. ¿Sabes? Esta imagen hoy ofende a algunos. Es increíble que esta imagen que tú estés mirando allá atrás ofende a algunos. Mujeres, ¿cuántas quieren llegar? ¿Cuántas desean? Ojo, yo no te estoy diciendo cómo estás con tu esposo. Yo te estoy preguntando es que si tú anhelas desde lo más profundo de tu corazón llegar y tener una foto de esa manera. Levántame la mano, ¿qué mujer quiere eso? Miren, para que nosotros podamos vivir, acuérdense, estamos bajo su nombre, estamos sobre su gloria, y como estamos sin salida, Dios es el que tiene que regir el diseño divino en el matrimonio, no nosotros y no la cultura. Entonces Dios dice cuál es el diseño para la esposa. Dios es el que lo dice, no tú. Y Dios dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Eso es lo que Dios dice. Versículo 18. Vimos hace 2 semanas que esto no significa inferioridad o obediencia ciegas y permitir abusos que atenten contra tu vida. Lo que significa es que
tú confías en el plan sabio de Dios sobre cómo debe funcionar la familia. Lo que significa es que tú te sujetas porque quieres hacer las cosas según el diseño de Dios, de acuerdo al propósito de Dios y a la manera de Dios. Él no se equivocó cuando Él dijo eso. Él no se equivocó. Y sus leyes no dependen de lo que nosotros hagamos o de nuestro pecado. Él puso una ley para que su nombre sea glorificado y para que nosotros podamos vivir sobre su gloria. Y lo que pasa es que las mujeres hoy no lo están cumpliendo. Pero ¿y por qué? Diría el dominicano. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos fallado en nuestro pastoreo. Fíjense, lo que les estaba diciendo ahorita. He ido a iglesias muy sanas, y he hablado con sus pastores y les he preguntado, ¿ustedes tienen la misma situación que tiene Barranquilla y Alumbra? ¿Cuál pastor? No hay pocos hombres comprometidos con la palabra. ¿Ustedes lo tienen? Sí, pastor. ¿Cómo vamos a pastorear a nuestras esposas, hombres, si no tenemos palabra en nuestra boca? Hace 2 semanas, el Señor nos enseñó a nosotros los hombres que nosotros tenemos un primer rol, y es que somos cabeza de la casa. Y como cabeza tenemos toda la autoridad en la casa y toda la responsabilidad en la casa. Estoy poniendo mi autoridad, estoy usando mi autoridad para cuidar a mi esposa, o el vaso frágil que Dios me ha dado, que es mi esposa, lo estoy dejando caer en el piso. Alguien dijo, tenemos que entender que cuando el Señor manda que nuestras esposas se sujeten a sus esposos, Él está poniendo su vida bajo nuestro tierno cuidado amoroso y servicial. La sujeción de nuestras esposas, nosotros tenemos que recibirlas y amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Dio su vida por la iglesia. ¿Cómo? Se sacrificó por la iglesia. Es decir, yo como esposo tengo que sacrificarme por Mariana. Yo tengo que amarla. El amor, esa palabra amor viene de la palabra ágape. Y eso significa dar generosamente y sacrificialmente. Yo tengo que darme. Pastor, eso ya lo predicaste hace 2 semanas. Te lo estoy repitiendo. Nosotros tenemos que darnos, pero ¿qué te vas a dar si no conoces a Cristo? Si no conoces lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Entonces, ¿cómo tú vas a derramarte a tu esposa si no sabes lo que primero Jesús hizo por ti? Y Jesús nos regaló un amor pactual. Un amor que no deja de ser nunca. Y nosotros tenemos un amor condicional. Si ella me ama, yo la amo. Si él me ama, yo lo amo. No es un amor pactual. Cuando tú hiciste los votos en la iglesia, ahí tú declaraste un pacto delante del Señor y no una emoción. El pacto sostiene el amor y no el amor al pacto. Lo otro que nos dice Dios es que no podemos ser ásperos con ella. No hay justificación para el maltrato. No lo hay, amada iglesia. ¿Cómo así que 1 de cada 4 mujeres está sufriendo violencia intrafamiliar? ¿Cómo así? ¿Cómo el hombre ha llegado tan bajo de pegarle a una mujer? ¿Cómo así? No es que ella se lo buscó. ¿Cómo así? ¿Y a qué iglesia vas a esta? Pero ¿cómo así, Yahvé? Literalmente.
No puede pasar. Hombres, no puede pasar. Y miren, si después de esta enseñanza ustedes no vienen más, yo voy a seguir predicando así. No puede pasar. Se nos ha ordenado pastorearlas por medio de su palabra. Se nos ha ordenado sustentarlas y cuidarlas. Cuidarlas viene de la palabra cultivar. ¿Cuánto estás cultivando a tu esposa? ¿O le das plata para que ella se cultive sola? Eso es lo más fácil. Yo te doy plata, yo te dejo ser. O la plata que tú trabajas es tuya. No me des ni un peso, tranquila. ¿Tú crees que eso es cuidar? Mi hermano, yo mismo me estoy predicando porque yo mismo lucho con esto. Hay un libro hermoso, y esto se lo digo a las mujeres. Dejen de regalarle a sus esposos camisetas de stick, por favor. Y empiécenles a regalar libros. Que lean. Pastor, ¿cuánto vale una Biblia de estudio buena? Bueno, la de Sproul vale 350. Ahorra y regálasela. Deja de estarle nutriendo los hobbies que tiene, porque los hobbies no van a cambiar su carácter. Hay un libro que se llama El mandato masculino, se lo recomiendo, de Richard Phillips. Dice esto, escuchen esto. Dice, el matrimonio nos cambia. Requiere que renunciemos a las cosas, que vivamos de manera diferente a como lo hacíamos anteriormente. Exactamente, Dios no hizo al hombre con el propósito de que viva para sí mismo. Dios no puso a Adán en el huerto para que se enamorara de sus herramientas, sus juguetes y su estilo de vida egocéntrico. Él puso a Adán allí para que trabajara y mantuviera y cultivara y nutriera y protegiera a la mujer que Dios le había dado. Pregunta, hombre, ¿estamos haciendo eso? Tu mujer te admira, pero no por la plata que ganas, sino por cómo la tratas. Te admira. Si yo le pregunto a ella, tú admiras a tu esposo, tú quisieras que tus hijos fueran como tu esposo, tú le entregarías a tu hija un hombre como tu esposo. Pero quiero que bájate de la no estoy enamorada, no. Él, así como es, con ese carácter, ¿se lo entregarías a alguna de tus hijas como esposo? Si fuera un hombre por ahí. Estoy seguro que muchas dudarían. Y por eso yo les dije que esta enseñanza al final tiene que llevarnos a arrepentimiento. Nos tiene que llevar a arrepentimiento. A los hombres a crecer como pastores de nuestra casa. No podemos dejar nuestro cultivo solo, mi hermano. Yo tengo que ser el pastor de mi casa y tengo que llegar a mi cultivo y tengo que regar a mis hijas. Tengo que regar a mi esposa. Tengo que saber cómo está ella, qué siente, qué está viviendo, qué luchas está teniendo. Tengo que escucharla. Tengo que servirle aunque llegue cansado del trabajo. Tengo que mostrarle a Cristo. Yo quiero y anhelo y le pido al Señor que cuando yo llegue a mi casa, ella me vea y diga, gloria a Dios que llegó este hombre. Tienes que orarle al Señor que tú prepares unos verdes pastos en tu casa, que tu esposa quiera llegar a tu casa y dormir contigo. Y ese es el diseño perfecto de Dios para el hogar, para el matrimonio, para el esposo y para la esposa. Pero también le habla a los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levántame la mano. Todos, a menos de que tú seas algún espécimen.
como raro. Todos somos hijos. Y ojo lo que dice el Señor a los hijos. Escuchen esto, dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Miremos cómo dice Pablo en Efesios 6, del 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes le pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. A mí se me hacía muy difícil honrar a mi papá y respetarlo. Se me hacía muy difícil. Es más, yo llegué a deshonrarlo y decirle: yo no quiero ser como tú. Claro, porque veía lo que pasaba en mi casa. Y yo decía: yo no quiero ser como este hombre, yo no quiero ser. Pero ¿sabes qué pasa? Me estaba convirtiendo en como él era antes. Dios nos da dos mandatos. Dios nos manda a obedecer a nuestros padres, y la palabra obedecer significa, escúcheme bien, significa escuchar. Y tú puedes tener una pregunta: ok, pero ya yo estoy adulto. Bueno, Dios te manda de pronto no a obedecer ya, pero sí a honrar. A honrar. Y ahorita vamos a ver qué significa honrar. La palabra en griego para obedecer significa escuchar y ajustarse a una orden o autoridad. Hijos que estamos aquí y que todavía estamos bajo el techo de nuestro papá, tenemos que obedecer. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Padres, escúcheme bien, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Porque ellos nacen con un corazón pecaminoso. Quítale el tetero a un bebé para que veas cómo llora. Ellos nacen, la Biblia dice que nacen con un corazón pecaminoso. Entonces, los padres son el instrumento de Dios para hacerlos obedecer. Yo no voy a permitir que mis hijas, mientras vivan en mi casa, se queden en la casa mientras yo estoy en la iglesia. Ellas van a venir. Porque yo les estoy enseñando a obedecer. Y cuando yo les enseño a obedecer, ellas cuando salgan se les va a hacer fácil obedecer a Dios. Proverbios 1 del 8 al 9 dice: hijo mío, le habla el padre a su hijo en Proverbios: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos, ojo, dice, te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Mamá, cada palabra que tú le das a tu hijo, Patsy, a tus hijos y a tu hija, son collares que tú les estás poniendo. Hijos, cuando nosotros obedecemos, jóvenes que están aquí, estamos dejando que Dios nos bendiga literalmente, porque es un mandato de Dios. Cuando un niño ha sido instruido en la obediencia a sus padres, se le hará fácil sujetarse a Dios. El mandato también es de la honra hacia los padres. ¿Qué significa honrar? Valorar y tener respeto. A Dios le tocó llevarme lejos de mi papá, dejarlo de ver 8 años. Cuando Él me llevó a Estados Unidos, Él no tenía visa porque había sido preso por narcotráfico en Nueva York. Y cuando yo estaba allá, Dios cogió y me reventó y me procesó y me hizo perdonar a mi papá. Y yo le escribí una carta. Él no me pidió perdón a mí. Yo que entendí el evangelio, dije: yo no me puedo quedar así, Señor. Yo tengo que perdonar a mi papá. Y a los 19 años yo le escribí una carta porque él no tenía email, él no tenía nada. Y la carta se demoró en llegar como un mes a Barranquilla. Y yo le dije: papá, ¿sabes qué? Perdón.
Perdón porque yo deseaba tu muerte. Yo deseaba que mi papá se muriera y que se fuera de la casa. Y yo le pedí a él perdón. Papá, yo quiero y deseo que tú me perdones. Y cuando venía en el avión, 8 años después, 9 años después, sin ver a mi papá, mi corazón palpitaba de emoción por abrazarlo. Hijos, no permitas que tu papá esté en un ataúd y digas, ¿por qué no me hablas otra vez ya? Pero ya no puede. Ya no puede. Mira, yo he estado en funerales donde las personas dicen, si me pudieras ver otra vez, papá, pero no puede. Nosotros no elegimos a nuestros padres, sino que nuestro Dios los eligió por nosotros. Y si Dios lo eligió, y esto va a sonar fuerte, si Dios lo eligió, aunque Él se portó mal, yo sé de padres que abusan a sus hijos, pero Dios lo permitió. Son cosas que no vamos a entender nunca, y Dios sigue siendo bueno. Mi responsabilidad es honrarlo. Señor, me hizo daño, yo lo honro. Porque es que yo no lo honro por Él, yo lo honro por ti. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Oramos por ellos? Los honramos cuando oramos por ellos. Los honramos cuando les hablamos y los tratamos con amor y con respeto. Los honramos cuando nos preocupamos si tienen salud, comida, techo o vestido. Los honramos cuando los escuchamos. Ya de pronto somos adultos. Mira, de las cosas que yo he trabajado en mi vida con mi papá es escucharlo. Y hay veces que yo no lo quiero escuchar y yo digo, Señor, yo lo voy a escuchar para tu gloria. Y sabes, mi papá todos los domingos me escucha a mí porque viene. Se congrega aquí, míralo allá. ¿Qué cuál es? Papá, ponte en pie, por favor. De pronto no se ve por... De pronto no se ve por la estatura. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre, escuchen esto, dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. 3 razones por las cuales debemos honrar y obedecer a nuestros padres, según este texto. Obedecemos y honramos porque le pertenecemos al Señor, entonces, como consecuencia, honramos a nuestros padres. Obedecemos y honramos porque le pertenecemos a Dios, fuera. 2, obedecemos y honramos porque es lo correcto delante del Señor. Ya. 3, obedecemos y honramos porque esto agrada y glorifica al Señor. ¿Tiene algo que ver con mi papá? No, pero tiene todo que ver con Dios. 2 promesas que este mandamiento nos regala si lo hacemos correctamente. 2 promesas. 1, te irá bien en todo lo que hagas. Decimos amén a eso, pero no los obedecemos. Porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que nos vaya bien, pero no los obedecemos. Qué incoherencia, porque hoy los padres están enterrando a sus hijos, siendo que los hijos tienen que enterrar a sus padres. Te irá bien y tendrás larga vida. Son las 2 promesas. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Miren que es un mandamiento. Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 3:1-4 dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Pero también tiene un castigo aterrador. Cuando tú leas los mandamientos, tú tienes que ver, no mentirás, pero lo contrario es decir verdad.
Entonces es obedece y honra, pero lo contrario es desobedecer y deshonrar. También tiene consecuencias. Miren cuál es la consecuencia. Éxodo 21 del 15 al 17. Está en el mismo contexto de los mandamientos. Éxodo 20 son mandamientos. Éxodo 21 empieza a explicar cuáles son los mandamientos. El que hiera a su padre, escúchame bien, por eso tenemos que terminar en arrepentimiento. En esta reunión de hoy tenemos que terminar en arrepentimiento. En que si no has sido el esposo que tienes que ser bíblico. Pastor, es que yo nunca he leído la Biblia. Bueno, hoy te tienes que arrepentir y decir, Señor, llévame a ser un esposo bíblico. Si no has sido una esposa bíblica, hoy te tienes que arrepentir. Entonces llévame a ser una esposa bíblica. Si estás aquí joven, anhela en el Señor a que te instruya que seas un esposo o una esposa bíblica. Dice Éxodo 21, 15 y 17. Dice, el que hiera a su padre y a su madre ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y terminamos con el diseño de los padres hacia los hijos. Entonces hemos visto dos diseños. El diseño del matrimonio, esposo-esposa, el diseño de los hijos y ahora el diseño de los padres. Dice el versículo 21, dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Y Efesios 6:4 dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros los padres provocamos a ira a nuestros hijos? Yo saqué 9 puntos, bien rápido. Primer punto. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando no los escuchamos como el Padre Celestial los escucharía. Y sabes, eso nos pasa mucho, porque cuando tú y yo estamos viendo televisión y nuestros hijos vienen a decirnos algo, tú dices, espérame un segundito, y nunca vas otra vez a escucharlos. Porque ponemos prioridades por encima de escucharlos. Y eso la Biblia dice que los lleva a ira. Los llevamos a ira y al desaliento cuando somos padres ausentes y los descuidamos en la crianza. Porque para ti y para mí es más fácil darles algo físico que tener tiempo con ellos. Y somos padres ausentes. Miren, yo no sé si ya ustedes, alguno puede estar divorciado y tenga hijos afuera que tenga que llevar dinero. Mi hermano, cumple. Llámalos. No los dejes solos. Nosotros hemos tenido que atender hijos de padres divorciados y han visto toda la pelea entre papá y mamá. Eso afecta el corazón de los hijos. Y después esos hijos responden con ira y con desaliento. Ustedes no saben cuánto sufre un joven. Yo he tenido que escuchar y ver jóvenes llorando en esa oficina por la ausencia de un papá, porque prefiere irse a ver al junior perder. Prefieren ir a ver al junior perder que pasar tiempo con sus hijas. Provocamos a desaliento a nuestros hijos cuando tenemos favoritismo o preferimos a otro en el hogar, a otro hermano. Es que tú no eres como tu hermano. Los llevamos a ira y al desaliento cuando los sobreprotegemos y no confiamos en el cuidado del Señor sobre nosotros. Los provocamos a ira y al desaliento cuando les prometemos algo y no cumplimos. Los llevamos a ira cuando somos inconstantes y variables, cuando disciplinamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Un día llegamos y los castigamos y les decimos, arregla tu cuarto. Y el otro día pasamos y el cuarto está desarreglado. Bueno, yo mismo voy y te lo arreglo. Somos inconstantes en nuestra disciplina.
Los provocamos a ira, y esta parte es importante, presten atención, cuando no nos ocupamos de enseñarles el propósito de Dios para sus vidas. Yo quiero que ustedes vean este salmo, Salmo 127 del 3 al 5. Escúchenlo, escúchenlo. Mis hijas, Valentina y Martina, son unas flechas que yo tengo en la mano. Y yo no voy a permitir que la cultura las envíe donde le da la gana. Yo no voy a ser de esos papás que la regaña para ir al colegio y no la regaña cuando no quiere venir a la iglesia. Yo no voy a poner el colegio por encima de la iglesia. Yo no me voy a gastar 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos en libros y no voy a escatimar en comprar una Biblia buena a mi hija. Buena, no de esos papel periódico, buena, que cueste, que la lea, que la entienda. Porque ellas son flechas en mi mano. Y ahora lo vamos a entender mejor. Salmo 127, del 3 al 5 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven, escuchen, son como flechas en manos del guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Mis hijas son una flecha. Y yo las voy a estirar hasta cuando yo pueda. Las voy a disciplinar hasta cuando yo pueda. Y yo tengo que influenciarlas en lo que van a estudiar. Yo no las voy a dejar solas. A que decidan. No, yo tengo, por el temor de Dios, yo tengo que influenciarlas. Mi amor, ¿por qué no ves esto? ¿Por qué no ves lo otro? ¿Por qué no ves esto? Porque ella es una flecha que está en mi mano, mi hermano. Y yo sé dónde creo que Dios la quiere llevar. Y cuando yo suelte esa flecha, que es mi responsabilidad, ya es trabajo de Dios guiarla. Los provocamos a ira cuando no somos modelos de Cristo en nuestros hogares. Y esta parte es tesa. Porque como le decimos a nosotros, mira, Mariana ha sido mi ayuda idónea y me ha enseñado mucho. Porque yo hablo con carácter y fuerte. Entonces a mí algunas veces se me olvida que ellas son niñas, mujeres delicadas como Mariana, vasos frágiles. Entonces yo voy como si tuviera hombres. Porque a los hombres sí hay que hablarles fuerte, con carácter, pero a las niñas no. Y yo le digo, no grites, pero si yo mismo estoy gritando. Cuando Martina estaba pequeña, estábamos en una discusión en el carro con Mariana. Y yo alcé la voz. Y la niña estaba allá atrás. Y ella vino y me hizo: papi, tenía como 5 años, ¿sí te acuerdas, man? Papi, y si estuviera alguien de la iglesia, tú la estuvieras tratando así. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Cómo tú vas a disciplinar gritando? Proverbios 15:18 dice: el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Yo quiero leerles una frase de un pastor excelente, ojalá compren libros de él. Se llama Martin Lloyd Jones. Dice: no podemos corregirlos cuando estamos airados, porque la ira engendra ira. Mira, yo trabajé 10 años en un colegio. Y cuando yo veía a un niño gritar, yo nada más hacía así, y veía al papá atrás. Cuando yo veo un hombre, niño, que no sabe tratar a una mujer, yo sin ver al papá, estábamos en el recreo, el papá estaba en su casa, yo nada más hacía así, y veía, el papá no está tratando bien a su mamá, porque el hijo refleja todo lo que ve en la casa.
Si tu hija es gritona, es porque tú estás gritando y es el reflejo tuyo. La coordinadora del colegio un día dijo, el fracaso de mis hijos es mi fracaso. No podemos corregirlos cuando estamos airados porque la ira engendra ira. Cuando estés disciplinando a un hijo, primero debes de controlarte a ti mismo. Porque ¿qué derecho? Escuchen esta pregunta. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? En Efesios pone los nos y en Colosenses pone no hagas esto, no hagas lo otro, no lo lleves a ira, pero también, y con esto quiero terminar, nos enseña qué tenemos que hacer. Dice no hagas, pero ahora haz esto. ¿Qué nos enseña? Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino, y esta es la enseñanza, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dos palabras, disciplina e instrucción. Disciplina moldea la voluntad. Instrucción moldea la mente. Disciplina moldea el carácter. La instrucción moldea lo que ella piensa. Como lo dije ahorita, tú y yo, papá y mamá, que estás aquí, somos los que Dios usa para quebrar la voluntad de nuestros hijos. Y quiero terminar con cómo tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y yo creo que tenemos que disciplinar como Dios nos disciplina a nosotros. Hebreos 12 del 5 al 11. Y eso que no me metí con la vara. Pero lo vamos a hablar aquí, a ver si es totalmente bíblico para estos tiempos o no. Hebreos 12 del 5 al 11. Dice, ¿han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige? Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor a todo hijo, Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor muestra el amor para con sus hijos cuando nos disciplina. Y ahí tienes que estar muy atento. Porque si tú sigues pecando y Dios no te está disciplinando, es porque no te ve como hijo. Si tú sigues fornicando y estás como la vida loca, haciendo lo que a ti te da la gana, literalmente, Dios no te ve como hijo. Mira, yo puedo fallarle a mi esposa 2, 3, 4 veces. A la quinta Dios me va a coger. Yo sé, Dios me va a coger y me va a disciplinar. Me va a quebrar. Y cuando Él me está quebrando, cuando Él me prende el foco para que yo pueda ver mi pecado, yo le doy gracias a Dios porque yo le digo, Señor, tú me estás amando. La disciplina es amor. Así que cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no los estamos amando, los estamos odiando, quiero que sepas. Versículo 7 dice, y es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿a qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, dice el 9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Él nos disciplina para que nos parezcamos a Él. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo,
a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Miren, y quiero terminar con lo que la palabra dice, que es lo que significa instrucción, de padres a los hijos. Instrucción es moldear la mente, y miren cómo nosotros tenemos que hacer, y tenemos una responsabilidad súper grande, porque nosotros no podemos instruir a nuestros hijos si no sabemos las grandezas de nuestro Dios. Si a ti te interesa más trabajar que conocer a tu Dios, jamás vas a poder instruir a tus hijos. Si tú tomas el congregarte tan ligeramente para irte a la playa, jamás vas a tener autoridad para instruir a tus hijos. Y ellos necesitan ser instruidos. Esta generación está gritando por pastores en su casa. Está gritando, está dando gritos, ayúdenme. Un niño de 8 años que dice, yo ya no me siento niño sino mujer. Ese niño lo que está haciendo es gritando, ayúdenme. Alguien que me enseñe. Alguien que me lleve a la verdad. Alguien que me guíe correctamente. ¿Serás tú ese papá? Jóvenes o solteros, ustedes no se han casado, pero tienen mucho tiempo para crecer. No esperen a casarse. Pastor, yo no voy a tener hijos. Bueno, si es tu voluntad y no es algo que el Señor en su soberanía haya permitido el no tener hijos, si tú decides no tener hijos, estás pecando. Tú no puedes ir en contra del diseño de Dios. ¿Cómo tenemos que instruir a nuestros hijos? Y ahorita nos vamos a arrepentir, esposos, esposas, familias, hijos y padres. Porque ciertamente hemos fallado. Amén o no amén. Hemos fallado. Salmo 78 del 4 al 7. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. ¿Cuáles verdades? Que Dios es grande. Que Dios es eterno. ¿Cómo yo le hablo eso a mis hijos? Porque conozco a mi Dios. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, y a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Escuchen esto. Incluso a los niños que aún no habían nacido, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aún en el vientre de su madre. Aún allí mi responsabilidad ya es factible, ya es real. Sobre yo soy el pastor de mis hijos. Miren, no hay un influencer más potente sobre la vida de nuestros hijos que la paternidad. De modo que cada generación, versículo 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Qué hermoso. Cuando tú le enseñas a tus hijos, cuando ellos pasen tribulaciones, de pronto ni siquiera se acuerden, eso me lo enseñó mi papá, sino que se les va a venir a la mente lo que tú les enseñaste. Señor, estoy sufriendo, pero tú eres grande. Porque nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos. Mi hermano, si tú tienes a tu esposa a tu lado, a tu esposo a tu lado,
Yo creo que es hora de que allí, abrazados o tomados de la mano, como quieras, tú le puedas pedir perdón. Y si no la tienes a tu lado y te has equivocado miles de veces con ella, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y que tú le pidas perdón al Señor. Y si tú eres un hijo, y todos somos hijos, que hemos deshonrado a nuestros padres, que no hemos orado por ellos, yo te voy a pedir que tú le pidas perdón a Dios, pero actúa, mi hermano, actúa. No esperes a que ellos se vayan, a que estén en un ataúd y tú llegues llorando y digas, pero ¿por qué no lo hice antes? Ya no hay tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, honralos. Y eso me lo predico yo a mí ahora, Rubén, tú tienes que honrar. Papá y mamá, corran a Cristo. No hay un legado más precioso que tú le puedas dar a tus hijos. No existe. Tú te puedes gastar $100,000, 500 millones de pesos en la universidad, la mejor universidad, la Javeriana, donde sea. Esas universidades no van a salvar a tu hijo. Un pastor hace un tiempo dijo: yo sé que la salvación es del Señor, pero yo voy a hacer lo que pueda para que mis hijos se salven. Lo que pueda, lo que esté en mis manos, yo lo voy a hacer para que mis hijos se salven. Y lo primero que tienes que ser y hacer es un hombre de Dios que busca de la palabra del Señor. Puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y poderle pedir perdón a Dios.